Yo confieso ante Dios Todopoderoso. En el capítulo anterior. Revisó las llantas y sacó un folder del baúl. Dio una vuelta al carro, me hizo una ademán de que bajara y me pidió que me sentara a su lado en un andén. Sacó un paquete de cigarrillos. Me ofreció uno, lo tomé, me lo encendió. Hizo lo mismo con el suyo, echó humo. Dijo que era una lástima que de día no se viera bien el humo. Abrió el folder que llevaba y me entregó una hoja. Ahí está la primera parte de mi trato. Léala con calma. Yo no sé nada, Tomás, nada de nada. Y es en serio, ese es mi principal problema. No tengo ni idea en qué estoy metido. Es más, si le dijera que ni siquiera sé cómo fue que terminé en todo esto. Y ya ve, ha habido persecuciones, secuestros, robos, asesinatos. Y yo en el medio, siempre en el medio. De acá para allá como una pelota de ping-pong. Huyendo de fantasmas, buscando fantasmas, peleando con fantasmas. Me hundo en un fango desconocido, solo por unas benditas plumas. O mejor, por haberle dicho al padre Benito. Ese del papel que usted me dio, que yo le iba a conseguir una. Ese fue mi error, el comienzo de este viacrucis. Pero claro, ¿quién iba a imaginar todo esto? Imposible. Era una pluma. Tomás, un día se me acercó un tipo a venderme una estilográfica con dibujos precolombinos y eso fue todo. De idiota quise obtener alguna ventaja de esa idiota información. Y ya ve, ya visto en lo que me metí, y la multiplicación de las plumas y los secretos y las claves. Pero yo no sé para qué le digo todo esto, si usted sabe más de este asunto que yo. Ay, padrecito. ¿Usted cree que yo sé más? Sé de la señora Sandoval, obvio que sí, porque, a ver, padre, Lucrecia Sandoval es una clienta, esa es mi relación con ella. Clienta. Sí, clienta. Eso, usted sabe qué es, y ya. No le puedo decir nada más, confórmese con que me contrató, con que me paga y listo. Tomás me escudriñó con su mirada, yo intenté sostenérsela. No lo logré. Acabé mirando hacia la nada pensando estúpidamente en lo que sabía él, convencido también estúpidamente de que sabía más que yo de todo. Luego de mirarme agarró su carpeta, se levantó con cara de trascendencia y me dijo que lo acompañara, que quería llevarme a un lugar muy especial para que entrara con él a una reunión con gente también muy especial. Yo le sonreí, dudé, por supuesto, pero como antes y como tantas veces durante los últimos días concluí que más perdido no podía estar. Recogí mi maletín y le extendí la mano para que me ayudara a ponerme de pie. Sin musitar palabra nos metimos en su Renault y arrancamos hacia la séptima, y por la séptima hacia el sur. ¿Está nervioso, padre? Hombre, no sé si nervioso, pero ansioso, bastante ansioso sí. ¿Para dónde vamos? Usted no se preocupe que yo soy un tipo de fe y usted es un sacerdote. Si algo le pasa, pues yo me condeno. Y ahora que lo veo bien, agáchese tantito o bastante. Y súbase la solapa de ese saco que se me olvidó comentarle que anoche salió un retrato hablado de esas películas de un tipo muy parecido a usted. Tomás, y hasta ahora me lo dice. O sea, todo el país me anda buscando y usted dándome vueltas por toda la ciudad. Pues no sé si todo el país, padre, tampoco sé si es usted, pero bien, todo bien, calmado, que lo que es pa' uno es pa' uno. A 10 por hora, a 40 o a 100 o a 0, porque esta carcacha lo deja botado a uno un día así y otro también. Pero nada, yo lo cuido, padrecito, todo bien. No. Capítulo 13. Creer, la única alternativa. Bajamos por la 72, atravesamos la 11, la 15, seguimos hacia el occidente y 3 cuadras abajo de la avenida Caracas, giramos a la derecha y luego en la primera cuadra a la izquierda. Yo con cada metro que recorríamos me escurría más en el asiento. Tomás estacionó por fin frente a una casa de rejas negras y pitó 3 veces. A los pocos segundos salió un hombre de pelo blanco y barba blanca con aire de absoluta despreocupación, con un cigarrillo de nunca acabar en la comisura de los labios. Sin hablar, sin hacer un gesto, sacó una llave del bolsillo de su camisa marrón, abrió el candado de la reja y las rejas. Tomás levantó una de sus manos como para saludarlo o agradecerle y metió el carro. El tipo canoso cerró y entró a la casa. Tomás entonces cogió su carpeta, la abrió, buscó entre los papeles y sacó un sobre blanco. Guarde bien este sobre, padre. Pase lo que pase ahora, lléveselo a don Roberto, usted sabe. ¿Pero qué es este sobre? Esto es lo único que lo puede salvar. Bueno, que nos puede salvar por si acaso. Claro, tomé el sobre. Se notaba que había varias hojas dentro. Lo puse a contraluz. Solo alcancé a vislumbrar una especie de carta con caligrafía muy fina. Quise abrirlo, pero Tomás me dio una palmada e hizo señas de shh. Luego, con tono cómplice, me señaló mi pulsera de hilos de colores para que la recogiera. Y en 2 segundos, sin musitar palabra, me hizo señas para que bajáramos.
Por unos instantes me pareció que Tomás, precisamente Tomás, y nada menos que Tomás, me estaba absolviendo de mis pecados. Y más que eso, me estaba salvando. Entramos a la casa callados, tratando de no hacer ruido. Las plumas tienen las claves de unas tumbas, padrecito. Con eso le digo todo. Me secretió Tomás, sabiendo que en ese momento ante el portero y a la entrada de aquella casa no podría repreguntarle ni nada. Igual le dije balbuceando, pero Tomás. Shh. El tipo que nos había abierto no volvió a aparecer por ninguna parte. Entre tanto silencio, cada paso era un trueno sobre todos los de Tomás. Sus zapatos parecían dos planchones de hierro. Por más de que yo le indicara que caminara con suavidad, cada uno de sus pasos le avisaba a quien estuviera por ahí que ahí estábamos. Y ahí estuvimos, y nos detuvimos ante una puerta pesada de madera oscura y la abrimos y entramos a una gigantesca sala repleta de humo y de gente vestida de oscuro, que no se dio cuenta de nuestra presencia o que prefirió seguir en lo suyo. Apenas me acostumbré a la nueva luz, empecé a distinguir las figuras de antes. 3 hombres y 2 mujeres que estaban de espaldas. Uno de los tipos hablaba en voz muy baja sobre algo que no logré descifrar del todo. Solo logré entender algo de un martes a las 4 de la tarde. Algo así. Los que estaban a su lado escribían. Las 2 mujeres observaban al orador y lo observaron cuando dejó de hablar y nos vio y sonrió y nos hizo señas de que esperáramos. Entonces, los otros 4 nos miraron. Los escribientes simplemente levantaron la vista. Eran los padres Anastasio y Benito. El padre Benito de nuevo, sí, 1000 veces sí, 1000 veces malditamente sí. El padre Benito, que a veces era mi demonio personal, mi maléfica sombra, y otras, una especie de Che Guevara con sotana que menos de 12 horas antes había estado con la mujer a la que yo había golpeado o asesinado. Lo vi mientras hacía un esfuerzo sobrehumano para que no notara mi tribulación. Y me vi la ropa de Díaz, sospechosa, con el suéter lanudo de la hija de don Roberto bajo una chaqueta de paño brillante. Y me vi las manos de criminal, sucias, malolientes. Y vi que me sonreía con cierta ironía como si lo supiera todo. Percibí que iba a hablar, que me iba a señalar y a condenar. Sus labios se abrieron, o yo los vi abrirse. Entonces las 2 mujeres se dieron vuelta. La que estaba más cerca era una señora de 40 y tantos, a la que no había visto jamás, de ojos muy claros y piel clara y todo claro. La otra era Lucrecia Sandoval. Tuve que morderme la boca para no gritar. Por fin veía juntos a aquellos 3 personajes, los 2 curas y la fina señora. Tomás adivinó mi turbación y me pasó un brazo por delante, por si acaso se me ocurría alguna idiotez. La señora Sandoval me observó como el padre Benito un segundo antes. Buscó mi mirada e hizo como si no me conociera. El orador, o el jefe, o quien fuera, nos saludó, vio su reloj y dijo: Los estábamos esperando, señores. Tomás habló. Comentó que se nos había presentado un inconveniente y ofreció excusas. A mí me dio la escalofriante sensación de que mi presencia ya había sido previamente acordada, de que todos sabían que Tomás iba a ir conmigo, y lo más grave, de que todos sabían quién era yo y qué había hecho y estaban al tanto de una misión que, por supuesto, yo seguía ignorando. Recordé la llamada que tuvo que hacer Tomás y los papeles y la pulsera. El hombre de la palabra nos invitó a que nos sentáramos en 2 sillas de mimbre ubicadas a la derecha de la señora Sandoval. Yo le cedí el paso a Tomás, que eligió la silla más cercana al jefe, o a quien yo creía que era el jefe. A mí me tocó sentarme a pocos centímetros de la señora Sandoval, casi que si movía la pierna rozaba la de ella. No la quise observar, pero por momentos sentía que ella me miraba, mejor dicho, que me traspasaba con su mirar. El orador habló de nuevo, en tono de suficiencia, comentó que en pocos días todo estaría resuelto. Todo. Exclamó, aunque yo no tenía ni idea de qué era todo. Lo vendría a saber mucho tiempo después por boca de Tomás, que me confesó que mi misión original era infiltrarme en el palacio del presidente, en presidencia, sí. Mejor dicho, en presidencia y como capellán para que escuchara todas las confesiones que pudiera escuchar, y luego se las contara a ellos, por supuesto, desgranadas. Pecado a pecado, confesión a confesión, secreto tras secreto. Después de su todo, el orador nos miró a Tomás y a mí y continuó. Señores, pese a la tardanza, les agradecemos que hayan venido. Ya sabemos, muy bien lo sabemos, que la disciplina y el rigor son esenciales en este grupo y para las tareas encomendadas por realizar. Bien, ahora pasemos al siguiente punto. Por momentos me sentía como si estuviera en pleno ritual de una muy antigua cofradía como la Orden de los Templarios o la de los Masones. En aquella sala se respiraba trascendencia. Eran trascendentes las miradas, los silencios, las palabras del jefe y sus gestos. Y con aquella trascendencia, que era solemnidad, y era seriedad, y era lentitud, y era misterio, el tipo se metió la mano en uno de los bolsillos internos de su saco y sacó un paquete.
Lo abrió con total delicadeza, midiendo los segundos y cada uno de sus movimientos. Desató los cordones que envolvían el papel, un papel beige con escudos pintados en azul. Los dejó sobre la mesa de centro y al lado puso el resto. Nos miró y abrió el paquete. Eran las 5 plumas con motivos precolombinos que yo tanto había buscado. La señora Sandoval emitió un pequeño grito. La mujer que estaba a su lado sonrió. Los padres observaron las estilográficas y miraron al jefe. Tomás también sonrió. Yo pasé de la estupefacción al gozo, de un frío mortal a un calor insoportable, pero traté de que no se me notara nada. Luego, atragantado de dudas y de miedo, de todos los miedos del mundo, y convencido de que si no hablaba en aquel instante no saldría de mi ignorancia, miré al jefe y le pregunté si esas plumas eran las que tenían que ser. Como si hubiera quebrantado una milenaria ley escrita sobre piedra. Todos se voltearon hacia mí con gesto de indignación. Yo no entiendo nada, hace mucho que no entiendo nada, o casi nada, porque lo único que sé es que esas plumas son muy valiosas, como ustedes lo saben mejor que yo, pero también es posible que sean falsificadas. Hay mucha gente hábil de por medio, y demasiados intereses, y ustedes son conscientes. Excúsenme usted, señor, excúsenme todos, pero yo no sé por qué tanto silencio y a qué obedece este ritual. Es más, ni siquiera sé por qué ustedes están aquí ni a qué extraña logia pertenezcan. Pero lo que sí sé es que acá la verdad es y tiene que ser lo más importante. Y ya que están las plumas ahí, sería prudente saber la verdad. Es decir, si esas son las verdaderas plumas. Padre Andrés, le agradecemos su interés por la verdad y sabemos que ha trabajado con fervor por encontrar estas plumas. Sí, sabemos que usted no nos conoce, mejor dicho, que no nos conoce a todos y que no tiene idea de qué hacemos acá. Y por ahora no viene el caso de explicarse. Pero al menos díganme qué hago acá, pues que yo sepa, 3 de los que están en esta sala me han estado persiguiendo. Todo a su debido tiempo, padre. ¿Qué tiempo es precisamente lo que tenemos en este momento? El tipo me miró con una falsa bondad. Sus rasgos duros, lineales, sus ojos negros y profundos se ablandaron por unos cuantos segundos. Luego retornaron a su estado anterior y en ese estado tomó una de las plumas con sus largos dedos y se la entregó al padre Benito que estaba a su derecha, quien la inspeccionó y se la dio a la mujer que se había sentado al lado de la señora Sandoval, que luego de darle vueltas entre sus dedos se la pasó a ella. Ella, por fin, me la entregó a mí. Yo intenté abrirla para ver si tenía algún número por dentro, pero cuando comencé a abrirla, el jefe me hizo señas de que aguardara. Todo a su debido tiempo, sí. Todo a su debido tiempo. Aquello parecía un juego. Las plumas rotaban. Iban de mano en mano, de supuesta inspección a supuesta inspección. Y por supuesto no ocurría nada. Era como aquel juego viejo de niños, de mientras don Ramón trabaja periquín jugando está, pero sin música, sin emoción, a menos de que aquel ritual de pasárselas a quien estaba a la derecha significara algo en el lenguaje de las logias, con pequeñas diferencias sobre todo en cuanto a la posición de los dibujos precolombinos. Las 5 plumas eran iguales, el mismo color, las mismas figuras, el mismo grosor y el mismo tamaño. Cuando la quinta estilográfica volvió a manos del jefe, la señora Sandoval sacó de su cartera una pequeña lupa, alzó de la mesa la primera pluma y la abrió. Colocó la mina y la parte de arriba sobre su regazo, mientras el jefe, los 2 hombres a su lado y la otra señora sacaban libretas y esferos y lápices y todo eso. Entonces leyó en voz alta el número que estaba dentro. 3, 9, 5, 6, 7, 8, 5. Cuando terminó, cogió la segunda pluma y repitió la acción. Los demás escribían los números en sus libretas. Tomás observaba, igual que yo. La escena se repitió con las otras 2 plumas. La lupa, el dictado, las libretas. Antes de agarrar la última, el jefe pidió que repasaran. La señora Sandoval volvió a leer los números de las plumas en estricto orden. Todos revisaron sus apuntes y fueron diciendo correcto, de derecha a izquierda. Entonces Lucrecia Sandoval levantó la última pluma, la quinta, en medio de una profunda tensión. Todos la mirábamos y cada uno a su manera rogaba para que encontrara el número final. Ella, por lo visto, también se sentía ansiosa y también rogaba, porque apenas empezó a darle vueltas a la pluma para abrirla, se alteró. Hizo fuerza, manipuló la tapa, la giró hacia la izquierda y hacia la derecha, hasta que sonó un pequeño clic y por fin la estilográfica se abrió. Con una leve duda, sacó la mina y la dejó sobre la mesa de centro igual que la tapa, y con la lupa de antes, empezó a buscar el número, hizo muecas como de esto no puede ser. Respiró con algo de desesperación. El jefe, nervioso, le preguntó. Entonces, la señora Sandoval lo observó y luego nos recorrió a todos con su mirada en cuestión de segundos. Hay unos números, pero menos.
Y los últimos están borrosos, no se ven bien, no los veo. El jefe se puso de pie y fue a buscar una linterna en un mueble viejo como de los años 30, labrado con cabezas de león y hojas dispuestas como en coronas de laureles. La prendió, alumbró la palma de su mano izquierda y se le acercó por detrás a la señora Sandoval. Puso la linterna cerca de la pluma y la encendió. Lo mismo, jefe. Menos números, solo 5 y los 2 últimos muy borrosos. Lo mejor es que cortemos con un bisturí o algo muy fino para ver mejor. Tomás levantó la mano con cierta timidez. La señora Sandoval lo señaló y sonrió como si hubiera encontrado la solución a todos los problemas de la vida. El jefe abrió los brazos un poco, en forma de pregunta, y yo de entrometido, de hablar por decir algo y buscar alguna reacción. Pues eso era lo que en realidad buscaba, lo que quería cada vez más. Dije que sí, que Tomás era el indicado, puesto que trabajaba con relojes y joyas. Era obvio que fuera el indicado, como si los que estaban en aquella reunión no lo supieran muy bien. Todos me miraron con indignación para que me callara, como antes. Pero yo seguía hablando. Necesitaba hablar, saber, provocarlos si era necesario. ¿Y como por qué me miran así, ah? Les estoy dando una idea sensata para salir de este embrollo. Una de las muchas ideas que podría darles si esto sigue como parece. Sin embargo, ustedes me observan de arriba abajo como si estuviera maldiciendo a algún dios. Y aquí, al parecer, los únicos que maldicen dioses son ustedes. Y lo digo así para que se entienda así. Ya no me importan las consecuencias. Me hastíe de estar yendo de un lado para el otro perseguido por ustedes. Y lo más inaudito aún, por un crimen que ni siquiera sé cuál es. No sé si seré tonto o tan tonto como ustedes creen, pero dentro de mi tontera he podido descifrar y ver varios documentos que los dejan a ustedes muy mal parados. Y hablo de la señora Lucrecia Sandoval, a quien por supuesto todos conocen, y de los padres Benito y Anastasio, a quienes sobra presentar. A usted, señor orador o jefe, no lo conozco, aunque en mi tontera puedo deducir que usted sí sabe quién soy yo. Y a la señora de acá, ni idea, aunque igual valen las mismas palabras de antes para ella. Por lo demás, sé que me buscaban, que me han buscado por cielo y tierra, y sé que me trajeron acá con un poco de azar, pues Tomás me recogió en la calle. O no de azar, ya da igual. Y en fin, señores, si ustedes no son claros conmigo y responden todos y cada uno de mis interrogantes, yo me veré en la obligación de no regresar a donde debo regresar esta noche antes de las 12. Y si no lo hago, óiganme bien, si no regreso antes de las 12, quien está en posesión de los documentos que le mencioné, los divulgará en varios medios que estarán ansiosos de publicarlos. Sé que dirán que hasta ahora ya están impresos los periódicos, y eso es en parte cierto, porque siempre hay opción de imprimir una nueva página. Créanme que con la información que tengo lo harían. Así que primera pregunta, ¿qué significan los números que están dentro de estas 5 plumas? Si es que son las que buscan o buscamos, ¿cierto, padre Benito? Nunca creí que me pudieran salir tantas palabras y que esas palabras fueran tan vehementes. Con el tiempo he concluido que mi estado de ánimo, es decir, el miedo, sobre todo el miedo, el instinto de defensa, fue el que me llevó a aquella locuacidad que, jamás lo voy a negar, me hizo sentir pleno, orgulloso. En realidad, podía haber muerto en aquel instante y hubiera muerto con el aire de dignidad con el que me gustaría morir. Hablé, señalé, miré a cada quien a los ojos, denuncié, provoqué, me sentí el dueño de la verdad. Y por tener la verdad, el dueño del mundo, y como dueño del mundo increpé al padre Benito. Fue mi pequeña venganza contra él, y solo por esa venganza valió la pena el discurso, haberme arriesgado. Porque cuando le pregunté, ¿cierto, padre Benito? Él me miró como aquella noche cuando lo estaban buscando y nos escondimos detrás de un muro, cerca del cine de la 91 con 16, el cine chico. Me miró con ojos de miedo, no tengo quien me proteja, estoy a su disposición. Y así estaba, así, a mi disposición, más por lo que él creía que yo sabía que por lo que en realidad yo sabía. Después de mirarlo, de agraviarlo, de desafiarlo, mejor, sentí que él les había mentido al padre Anastasio, a Lucrecia Sandoval, al jefe y a la otra señora, incluso a Tomás. Parecía que ellos no tenían ni idea de los papeles con las extorsiones a sus feligreses que yo me había robado. Tomás, un poco, pues le acababa de mostrar a algunos, pero los demás seguro no tenían ni idea, no sabían. Y si había secretos entre ellos, lo más probable es que no fueran tan unidos como parecían, que no fueran aquella cofradía que hacían ver. Mis cartas, pues, eran su división, sus mentiras, misterios, y que ellos creyeran que yo sabía algo más, mucho más de lo que en realidad sabía. Era como un juego de póker, ellos tenían su juego, yo lo había adivinado en parte y yo tenía el mío, absolutamente desconocido para ellos. Tenía que hacer valer mis 2 pares de 7 y 8. Por eso volví a la carga. ¿Cierto, padre Benito? Momento, padre Andrés, yo no soy el indicado para hablar de eso.
para contarle qué significan esos números. Acá hay jerarquías como en todas partes, y no nos las podemos saltar así como así. Jerarquías. Pues mire usted, padre, que mis jerarquías son totalmente diferentes de las de ustedes, y comienzan por los papeles que tengo. Esa es mi jerarquía. No necesito de más. Ni que ustedes me nombren y me señalen con un dedo y me unjan con una corona de laureles y pongan en mi escritorio mi nombre y un cargo rimbombante. Ni conciliábulos misteriosos, ni años de experiencia, ni favores a cambio de un nombramiento. No. Mi jerarquía, se lo repito, consiste en dos cosas básicas, definitivas y decisivas: mi conocimiento y mis pruebas. Y son negociables, supongo. Pues mire, señor jefe, me toca llamarlo así y me excusará, pero no tengo idea de su nombre. La pregunta viene sobrando. Todo es negociable, ustedes más que nadie lo saben. ¿Y qué pide a cambio de su jerarquía? No nos desviemos. Yo pregunté por los números de las plumas. A cambio, óigame bien, a cambio de mi silencio. ¿Y las pruebas? Es que esas no se las puedo entregar, aunque quisiera. Ya le dije que las tiene otra gente. ¿Y esa otra gente qué? Sí, esa otra gente es inaccesible. Hagan de cuenta que invisible. Aquel padre Andrés era yo, por supuesto, pero un yo irreconocible. Con el tiempo llegué a concluir que mis silencios, mi obediencia, ese respeto sagrado por los demás que tanto me señalaba alguna gente, no eran más que poses, una pose para esconderme, incluso para despreciar a los demás. De niño, de adolescente y ya de adulto en el seminario, no había hecho más que darles gusto a los otros, a todos los otros, y por eso estaba en las que estaba, seguro. Pero aquel servilismo era mi manera de decirles, de gritarles que no me importaban tanto como ellos creían, que servirles un café o un té, que hacerles un favor era demostrarles que eran inútiles y al mismo tiempo hacerme necesario. Yo quería ser necesario, para lo que fuera, como fuera, pero necesario. No hablaba, no daba mis opiniones. Escuchaba, veía, tomaba notas, fundamentalmente porque todo lo que oía era información, y era preferible tenerla a darla. Algún día sería necesaria esa información. En el fondo, la verdad, los despreciaba. En ocasiones a conciencia, en ocasiones no. Sentía que no eran merecedores de mis palabras, de mis pensamientos, pues mi intimidad era sagrada. Esa sí que era sagrada. No se trataba de ir por la vida exponiéndose y que los demás supieran lo que uno pensaba y sentía. Así fue con mis padres cuando era niño allá en la costa, y luego con mis tíos, y después con el padre Benito y los seminaristas, y más tarde con Tomás, con el padre Anastasio. Alguna vez un compañero me dijo que tenía ciertas particularidades de psicópata, o como mínimo de asesino. Yo me reí, en parte para no tener que abrirme ante él, en parte porque ni él ni nadie eran dignos de mis palabras, ni dignos ni lo suficientemente inteligentes para comprenderlas. La humanidad cada vez era más estúpida, más ramplona, carecía de buen gusto, y lo más grave aún, de altura, de grandeza. Medía a la gente como yo, partiendo de sus sentimientos y de instrucciones y códigos repetidos y enseñados en las escuelas y en la radio y la televisión, día tras día, tras día, tras día. La gente no tenía criterio propio, la autenticidad era un lujo que se había ido esfumando, y a los auténticos, así de imbéciles eran, los apartaban y los llenaban de injurias. ¿Para qué iba yo a hablar con una piedra sobre algo que una piedra jamás iba a comprender? ¿Para qué me iba a desgastar? Dirán que por humanidad, semejante palabrita. Dirán que por solidaridad. Pero no. Yo era cura, sacerdote. Me había metido en el seminario, había estudiado la Biblia y a cientos de teólogos al derecho y al revés para ayudar a los demás. En teoría. Era pues el más solidario y humano de los seres del planeta. También en teoría. Por mucho tiempo me convencí de esa teoría. Y tanto me convencí que terminé por volverme místico. Entendí que el misticismo no era un milagro, era un estado de concentración y de querer ser místico. Un querer, un desear, ver lo que no existe y malinterpretar los hechos, los sonidos, o interpretarlos a tu acomodo, y sobre todo entendí que los místicos tenían un poder sobre los demás. El misticismo era pues mi poder, porque la gente les rinde pleitesía y honores y les hace venias a los místicos, a los tocados por la vara de Dios, a los genios. Y los necesita para vivir, y por lo mismo cree en ellos, quiere creer. Precisamente esa era la clave para entender a los hombres. Que creyeran. Querían creer aunque no creyeran, aunque los bombardearan con patrias, banderas, solidaridades y amor a los demás. Seguían inmersos en lo posible y en lo indemostrable, que era el creer.
Indagaban, preguntaban, analizaban al otro para conocerlo como podían conocer a un personaje de novela rusa y lo inventaban según sus intereses y sin embargo jamás lograban aprehender a nadie, ni saber qué pensaba en realidad, qué lo movía, qué lo mataba, qué lo hacía levantarse todas las mañanas, con qué soñaba y qué lo llevaba a querer matar. Solo creían algo basados en creencias y protestaban, conversaban de revoluciones, exigían derechos que les habían impuesto los mismos que los habían violado. Creaban fundaciones y se desgastaban en discursos contra este o aquel, pero para que los demás los aplaudieran, para limpiar su conciencia y creer que algo habían hecho con sus vidas. Se mentían por culpa y por miedo sin entender que la culpa y el miedo han sido las armas históricas con las que los dominaron para que terminaran siendo unos simples números que producían y eran vigilados, perseguidos, analizados, explotados. Por culpa y miedo y porque en realidad solo se importaban ellos y sus creencias. Eran incapaces de apagar los televisores y dejar de comprar lo que producían quienes los explotaban. Por culpa y miedo ayudaban. Y por culpa y miedo se paralizaban ante la eventualidad de condenarse en el infierno. Por culpa y miedo se escondían tras máscaras de bondad. Y por culpa y miedo se esclavizaban, se desgastaban en palabras. Y eran tan ingenuos que creían en esas palabras. Las palabras los ilusionaban y al mismo tiempo los condenaban. Creían, porque necesitaban esperanzas, creían, porque no querían admitir que estaban rodeados de imposibles y que su destino era el vacío. Creían porque no sabían qué ocurrió con exactitud, jamás, ni qué ocurrirá. Y lo que estaba ocurriendo sería olvido en 2 minutos, no les quedaba otra que creer y seguir creyendo. Pues bien, aquel yo irreconocible que también se ahogaba en sus credulidades era el que se les había plantado bien de frente a aquellos señores de logia secreta. Cuando le dije al jefe que aquella otra gente era invisible, le hice un gesto a la señora Sandoval para que le entregara la pluma de los números borrosos a Tomás. Y Tomás la agarró, la inspeccionó, la abrió, sacó de sus bolsillos una navaja, oprimió un diminuto botón que liberó una cuchilla y comenzó a trabajar en la pluma. Hizo 2 cortes largos de arriba hacia abajo y uno corto, rodeando el esqueleto de la estilográfica. Dejó los trozos cortados sobre la mesa de centro y puso al lado su navaja. Se secó las manos con los jeans y les dio vuelta a los pedazos cortados. Separó los que no tenían ninguna inscripción y dejó en el medio el de los números. Extendió la palma de su mano izquierda como si estuviera en una sala de cirugía y recibió la linterna de la señora Sandoval. Alumbró, se acercó. Nos acercamos todos en realidad, pero igual por más de que Tomás alumbrara, por más de que quisiéramos ver bien, ninguno logró descifrar las últimas 3 cifras. Maldita sea, nos jodimos. Nos exclamó con voz de sentencia el jefe. Ya decía yo que tanta belleza no podía ser verdad. El obispado de Roberto nos estafó, nos jodió. Lo complementó el padre Benito, caminando de un lado hacia el otro por detrás de todos nosotros. En el siguiente capítulo, El reverendísimo padre Andrés es el único acá que nos puede salvar de este lío. Y arriesgarnos a que no sepa nada, a que nos diga que no lo logró, o a que nos mienta y sea uno más de los que saben. Aunque también es por mí, ¿cierto? Usted ya no confía, padre. Si me dieras otra oportunidad, no te imaginas. Yo confieso es una audionovela realizada en el periódico El Espectador. En este capítulo, Fernando Araujo Vélez fue el narrador, Andrés Osorio, el padre Andrés, Hugo García, el padre Benito, Felipe García Altamar fue Tomás, Manuela Cano interpretó el papel de Lucrecia Sandoval y Andrés Montes fue Rodrigo Gutiérrez, el jefe o el señor orador. En este capítulo escucharon el Ave María de Händel. Además, algunos sonidos son de fonotecas de música y efectos gratuitos. La música oficial es de Montaña, una banda de rock bogotana que pueden conocer con el link que les dejamos en los comentarios. La idea original es de la sección de cultura de El Espectador, integrada por Laura Valeria López, Laura Camila Arevalo Domínguez, Joseph Casañas y Fernando Araujo Vélez, quien también fue el libretista. El diseño sonoro, la edición y la producción fueron realizadas por David Guarín. Gracias por compartir este proyecto con sus amigos y familiares. Gracias por contarnos cuánto les ha gustado. Estamos pendientes de ustedes. También nos ayudaría comentando en sus redes con el numeral Yo Confieso. Les recordamos que esta audionovela, cada podcast,
Las investigaciones, los documentales y otros contenidos que se hacen en El Espectador se realizan gracias al compromiso de todos ustedes con el valor de la información, de las historias. Por eso, es importante que nos apoyen con su suscripción para poder seguir adelante con la elaboración de contenidos de calidad. Gracias por escucharnos.